capítulo 4, usando funciones de conversión y expresiones condicionales. Después de revisar este capítulo, ustedes deben de ser capaces de describir los varios tipos de funciones de conversión que existen en Oracle, usar toChar, toNumber, toDate y aplicar expresiones condicionales en su select. Vamos a platicar un poco sobre los tipos de conversión en Oracle. Hay dos tipos de conversión de tipos de datos, los implícitos y los explícitos. Los implícitos significa de manera automática Oracle lo hace, y los explícitos significan que ustedes lo tienen que indicar. ¿Se acuerdan que había un ejemplo por ahí donde nos ponían una fecha, le ponían hard date, y ponían, no sé, mayor, y ponían aquí un string, enero del 2014. Aquí nosotros, este es un tipo de dato date, y este es un tipo de dato string. Y si el formato coincide con un parámetro que se llama NLS date format, entonces esto va a ser algo que se va a poder comparar. Si no coincide el formato, pues esto va a regresar false y no van a encontrar ninguna fecha. Entonces, aunque existen las conversiones implícitas, no se recomienda utilizarlas precisamente porque puede haber muchos errores, porque puede prestarse a otras cosas, ¿no? Que comparen en vez de cadenas, en lugar de las fechas, las cadenas. Siempre hay que usar la conversión explícita, que lo vamos a ver el día de hoy. Dentro de la conversión implícita, si nosotros tenemos un varchar y nuestro tipo de dato es number, nosotros Oracle lo va a cambiar de manera automática. Y este es el ejemplo que está ahí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un varchar o un char y nuestro tipo de dato es date, lo va a convertir siempre y cuando el formato coincida con ese parámetro que ahorita vamos a aprender a configurarlo y vamos a entender cómo funciona. De manera viceversa, si nosotros tenemos un number y se lo pasamos en la condición, pero nuestro tipo de dato es un varchar, de manera implícita hace la conversión. Por eso es que nosotros, por ejemplo, si tenemos let asterisco from employees, le ponemos where employee id igual 191, ahí está, y si lo ponemos como string, lo detecta también por esa conversión implícita que hace, siempre y cuando sea un número válido. Si no es un número válido, pues ahí no lo va, aunque lo quiera convertir, no va a recibir ese registro. Ahora, para las conversiones explícitas, nosotros tenemos las siguientes funciones. Si nosotros queremos convertir de un carácter a una fecha, tenemos que utilizar la función toDate. Si queremos convertir de una fecha a un carácter, tenemos que usar la función toChar. El día de hoy les mandé, más bien ayer, ya no sé qué día, les mandé un correo sobre fechas y caracteres. En un lugar estuvimos realizando cifras de control, es decir, sacando cuántos registros tiene cada tabla, y se tardaba mucho tiempo. Aquí lo traigo. ¿No se acuerdan cómo se llama el que les mandé en la noche, algo de cifras? Bueno, chequenlo por ahí, lo veo porque es su correo, no lo tengo a la mano. Entonces, si nosotros realizamos una conversión de fechas a toChar, el sistema lo reconoce mucho más rápido y mucho mejor. Ahí en los ejercicios que les mandé, los scripts, revísenlos. Viene inclusive el uso de hints para poder sacar counts más rápido. Generalmente cuando sacamos un count, estamos acostumbrados así, select count, asterisco, y ya el nombre de la tabla, y pues ya salen los resultados. Sin embargo, cuando tenemos más de 300 millones de registros en una tabla, pues ese count se va a tardar como 10 minutos ahí, ¿no? Y imagínense si tenemos unas 20 o 30 tablas y tenemos que sacar cifras de control, pues estar esperando casi una hora o dos para poder obtener cuántos números de registros tienen nuestras tablas, pues es un martirio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues convertir las fechas a caracteres para que todo sea más rápido. ¿Sale?
Si nosotros tenemos un tipo number y lo queremos convertir a carácter, tenemos que utilizar la función toChar. Y si tenemos un carácter y lo queremos convertir a número, tenemos que usar la función toNumber. Ahora, vamos a ver. La función toChar tiene dos parámetros. En realidad tiene más, tiene tres. Aquí no lo ponen, pero en sus PDF sí viene. Tiene el tipo de dato que le estamos pasando, puede ser una date, una fecha, por ejemplo, o un tipo numérico. El format model, que es esa máscara que lo que nosotros vamos a utilizar, y después viene otro parámetro que se llama el NLS date format, NLS param, perdón. ¿Vale? Aquí no viene en la presentación, pero es importante que lo vean aquí en sus PDFs, por aquí debe de estar. Porque en el examen vienen preguntas con el NLS param. Sí. Aquí está, miren. Son tres. Puede ser un número o una fecha, el format model y el NLS params. ¿Sale? El NLS params es un parámetro precisamente de configuración de región. Por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, la codificación, que si es UTF-8, que si es de Estados Unidos. Si se acuerdan que al inicio de la instalación de la base de datos nosotros le configuramos esas cosas. Sin embargo, esas cosas se pueden cambiar a nivel de sesión o a nivel de sistema. Entonces es importante que si ustedes quieren hacer una conversión, por ejemplo, a UTF-8, por ejemplo, pues aquí tendrían que cambiarle para que hagan esa conversión de datos. ¿Sale? Ahora, tiene sus reglas para que se puedan realizar la conversión. Vamos a ver más ejemplos que vienen aquí abajo. Las reglas son, deben de ser encerrados entre comillas simples, es sensitiva, el format model es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas, pueden incluir cualquier formato de fecha válido. Más abajo viene una tabla de fechas que se pueden utilizar y se puede agregar ahí la palabra FM. Esta palabra FM, adicional a la máscara que vamos a usar, ahorita vamos a hacer un ejemplo, sirve para poder remover espacios en blanco y ceros a la izquierda. Ahorita hacemos un ejemplo y entre el format model y la fecha van separadas por una coma. ¿Vale? Aquí vienen algunos ejemplos del format model, dd-mon, con la primera mayúscula y después en minúscula. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando el toChar para extraer nada más el mes y el año. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este select. Vamos a ponerlo directo. toChar, date. Y aquí le ponemos mm. ¿Ok? Ponemos ahí mount. Vean cómo nos convierte el tipo de datos. Disculpa, ¿podemos ver el query? Claro. Gracias. Pues aquí en el format model nosotros podemos poner lo que queramos, y YY, por ejemplo, para sacar una cifra conjunta sin tener ahí caracteres raros. Y ahí está el resultado. Podemos ponerle
YY nada más, 4 YYs. Y ahí está, me va a dar 4 dígitos, ¿vale? Hay una gran variedad de formatos que se pueden utilizar, no se los tienen que aprender todos, simplemente tienen que saber dónde buscar la información por si la llegan a necesitar. Si lo ponen completo con palabras, si le ponen la primera mayúscula y los demás en minúscula, si le ponen day o la palabra die, si le ponen, por ejemplo aquí, mon o mm o mont completo. Hay una gran variedad de formatos, ahí vienen todos, miren, algunos, de hecho todavía hay más. Antes de Cristo y después de Cristo. Viene números romanos, meses en números romanos, julianos, cambiar a julianos una fecha. ¿Sí saben qué son los julianos? No. Nosotros utilizamos el calendario juliano. Es decir, a partir de una fecha, no recuerdo la fecha exacta, pero a partir de... pues aquí viene. Desde el 31 de diciembre del 4713 antes de Cristo. Ese es como el origen de los tiempos. Y de ahí sale el calendario juliano, que es el que usamos todos nosotros. Entonces, para hacer una conversión, lo que se hace, por ejemplo, si queremos hacer una conversión a julianos y agregarle determinado número de días, entonces primero lo convertimos a julianos, luego le sumamos los días y luego lo regresamos a fechas. Ahora vamos a ver si nos sale el ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, select sysdate puntual, le vamos a poner escuchar y lo cambiamos a julianos. Ahí está. Entonces lo cambiamos a julianos, ahí tenemos el número total en julianos. Ahora esto, ¿cuántos días le quieren agregar? 365. Entonces ahí está en julianos, y ahora como ya lo tenemos en julianos, ahora lo cambiamos a fecha. Date. Déjenme ver el formato para cambiar de julianos a fecha. Déjenme ver si viene por acá el formato para cambiar de julianos. Que nada, si lo tenemos en julianos, después para convertirlo. Sí. Pero ahí lo tenemos en julianos. Ahora, si lo queremos cambiar a fecha, sí, déjenme investigarlo, chavos. La verdad es que no me acuerdo cómo se cambia de julianos a fecha, pero es muy interesante porque así funcionan muchas aplicaciones en base a los julianos. Eso no viene en su examen, de los julianos, es una escritura. De hecho, del formato de los formatos estos que vienen aquí, vamos a verlos. De estos formatos viene el de Mont, viene de Mont, el de MM, el de DAI y el de JJ y el de RR. Son los que vienen. Todos los demás son adicionales, ahí están para que los usemos cuando los lleguemos a necesitar. Hay inclusive para semanas también, para obtener semanas.
Ya ven que, por ejemplo, en los trabajos, no sé, en algunos trabajos, por ejemplo, llevamos la contabilidad por semanas. La semana número no sé qué, y la semana número no sé qué, y el cuarto número no sé qué. Entonces todo eso igual se puede operar aquí. La máscara, en la máscara se puede especificar estos parámetros, por ejemplo, en formato de 24 horas. Se pueden poner caracteres, por ejemplo, el DD off. Dentro del format model se pueden poner strings para poder formar la fecha como nosotros queremos. Y también podemos nosotros utilizar los números cardinales con este formato. Vamos a hacer a ver si vienen más ejemplos abajo. Ahorita los sacamos. Y vean, aquí viene igual para el formato de las fechas. Vienen los parámetros que hay que ponerle. Porque se le pueden poner segundos o milisegundos también. Oye, Adrián, en las preguntas relativas a fechas, ¿se ponen trucos con los formatos? Sí, sí pone trucos. Sí, ahorita vamos a ver unos ejercicios. De hecho, no sé si ya se las toparon en sus simuladores, creo que lo hicieron. Por ejemplo, miren. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a copiarlo para que vean cómo cambia si es que le ponen otro carácter ahí. Select, last name, coma, char. Vamos a poner el hard date, coma, y vamos a ponerle el format model. Vean, ahorita vamos a usar el FM que platicábamos. D mayúscula, D minúscula, híjole, eso sí viene, eso sí se los ponen, Yo recuerdo que cuando pasé el mío tuve varios así, y aquí le podemos poner nosotros una palabra, por ejemplo, del, ya le ponen con mayúscula y minúscula, mount, HH, luego le ponen otra vez FM, HH, minutos, segundos, que sean ahí. ¿Es opcional el off? No, ese es opcional. Es nada más pónganselo para que veamos ahorita cómo, o sea, qué es lo que hace ese off que está ahí. Vean el resultado, por ejemplo. Claro. Ahora vamos a hacerla más grande. Play, visual. Ahí en font. Ahí. Vean el resultado que está saliendo, sale bien ordenadito. Ahora vamos a quitarle el FM, que está aquí. Vean cómo se generaron espacios ahí. Y el FM acá. Y vean cómo se generaron espacios. Entonces, ¿qué hizo Oracle? ¿Qué nos dice la lógica? Pues que los que hicieron esta función, a la hora de transformarla, pues les pasa los espacios ahí en blanco. Y que dijeron, bueno, pues si no quieres los espacios, para no decir que me equivoqué, pues usa la función FM, que es adicional para poder corregir los espacios. Debería ser desde el inicio, ¿no? ¿Para qué queremos los espacios?
Entonces vean, si no le ponemos el FN nos da un formato así como feo. Y si le ponemos el FM, ahora muévanle aquí el día, pónganle los dos en mayúscula y vean cómo cambia el resultado. Y ahora pónganle el primero en minúscula y la segunda en mayúscula y vean cómo cambia el resultado. Dependiendo de nuestra configuración de nuestro equipo. Nosotros como lo pusimos en inglés, sale en inglés. ¿Tú lo tienes en español? Los parámetros que hay que configurar en la base de datos. Select, alter, session, set, NLS, language, igual a ¿cuál es el parámetro? Vamos a ver más adelante. ¿Y en qué varían que poner mod, mm y...? Vamos a ponerle, por ejemplo, vean, el cardinal ya salió en inglés, pero la fecha salió en español, ¿no? Estaba. Sí. Ahora vamos a quitarle aquí esta con minúsculas. Vean, aquí nos está apareciendo el primer día, la primera letra capital. Ahora vean, si le quitan la primera, le sale con minúsculas todo. Si vienen como dos así, donde les combinan ahí las mayúsculas o las minúsculas y les preguntan cuál es la salida correcta. Ahora cámbienle lo demás, por ejemplo esa en minúscula, y pues no hay ningún impacto. ¿Me vieron? Entonces, en realidad aquí en la parte del mont es la primera letra lo que determina la salida. Si la ponen en mayúscula, pues sí sale en mayúscula la primera letra capital. Si lo ponen todo en mayúscula, sale todo en mayúscula. Ahora, acá en el DD, vean, DD la primera mayúscula y la segunda minúscula. ¿Ya vieron cómo nos deja la letra capital? Sí. Ahora, todo con las dos minúsculas. Nos puso todo en minúscula. Ahora, si le ponemos la segunda mayúscula, nos lo deja en minúscula. ¿Sale?
parámetro por default. Aquí dice isSession modificable, ¿es modificable a nivel de sesión? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Es modificable a nivel de sistema? ¿Sí o no? ¿Es modificable a nivel de instancia? ¿Sí o no? ¿Qué significa a nivel de sesión? Pues en cada sesión que nos conectamos. A nivel de sistema significa que nosotros lo vamos a modificar y que va a replicar para todas las sesiones, pero que cuando reiniciemos la base de datos, pues no se va a respetar. Y a nivel de instancia significa que la modifico. Puede replicar de manera inmediata para todas las sesiones. Y cuando yo reinicie mi instancia, se va a ver reflejado ese cambio que yo le hice. ¿Vale? Entonces tenemos esas tres opciones que tenemos nosotros que tener y saber nosotros consultar, porque ¿cuáles son los errores que tenemos? Y queremos modificar parámetros que no son modificables y nos mandan errores y entonces nos frustramos, ¿no? Porque no queremos, no podemos, o por ejemplo este típico del alter session. Por ejemplo, yo quiero que la fecha, si yo quiero que por ejemplo el lenguaje y la fecha siempre sean con un formato específico, MLSD format. Quiero que la fecha, vamos a ver cómo me la está mostrando actualmente, select sysdate dual. Actualmente me lo está mostrando así, con diagonales. Yo quiero que me lo muestre con guiones. Entonces, le pongo la máscara de D-MM- a 4 dígitos, así. Quiero que me lo muestre en formato de 24 horas. Segundos. Ahí está. Entonces altero mi sesión y no me lo está respetando. Vamos a ver. No lo respeta. Sesión, seguro el formato está mal. Ahora vamos a meterlo en SQL Plus. Que luego el TOA trae su propio formato. Sesión. Ahí está. Entonces, pero ¿qué pasa si yo me salgo de esa sesión? Si yo me salgo de esa sesión y vuelvo a ingresar y otra vez vuelvo a ejecutar, pues regresa el formato, ya no me lo respeta. Entonces este es un problema muy recurrente, en donde el cual tú dices, oye, pues es que yo tengo que estar poniendo el alter session a cada rato, y el problema es que lo queremos modificar a nivel de sistema. Dices, bueno, pues yo quiero que ese parámetro de sesión, cada que yo inicie, me respete ese parámetro. Y entonces queremos modificarlo a nivel de sistema. Para modificar un parámetro a nivel de sistema, es, en vez de alter session, es alter system. Entonces lo modificas, le pones alter system set en el sdate format. Y si nosotros ejecutamos el comando, vean qué nos dice. Parámetro de inicialización especificado no es modificable con esta opción. ¿Sale? Esto tiene una razón de ser. Este error. Hay tres opciones para los parámetros de sistema. Aquí la configuración es que cuando vas a modificar un parámetro de sistema, lo voy a dar a enter, pero es como continuar, le podemos poner el alcance. El alcance puede ser a nivel de memory. Ahí les va. Son tres opciones para modificar un parámetro de sistema. A nivel de memoria, a nivel de archivo SP file, que es el archivo que almacena toda la configuración de los parámetros de la base de datos, y ambos. ¿Vale? Por ejemplo, cuando estabas explicando de cada columna, decía que a nivel de instancia, ¿a esto se refiere? Así es. A nivel instancia significa que es modificable aquí en el SP file. A nivel de base de datos significa que es a nivel de memoria.
es decir, a todos los que están conectados. Y boot, pues es ambos, tanto a nivel de base de datos como a nivel de SPI file. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo tengo a nivel de SPI file, se va a actualizar en el archivo de configuración de la base de datos, pero no se va a reflejar de manera inmediata. Se va a reflejar hasta que nosotros lo reiniciemos, porque por eso es en el SPI file, en el archivo de parámetros. Si es a nivel de memoria, entonces se refleja de manera inmediata, pero si reiniciamos la base de datos se pierde esa configuración. Y si son ambos, pues se refleja a nivel de memoria de manera inmediata, y cuando la reiniciamos, entonces también es permanente el cambio. Ahora, estas son las tres opciones que tenemos para modificar nosotros los parámetros del sistema. Si nosotros vamos a intentar modificarlo, lo hacemos a nivel de memoria. ¿Qué nos dice? Que no es modificable con esta opción. Lo ejecutamos a nivel del parámetro de archivo de parámetros de SPI file y dice insuficientes privilegios. Vamos a pasarnos con sys para hacer el ejemplo. Memory no nos deja, ¿vale? Con SPI file sí nos dejó, pero tú dices, a ver, vamos a revisar. Se supone que en el SPI file es hasta que se reinicia la instancia, ¿no? Entonces vamos a reiniciarla. Vamos a bajar la base de datos para reiniciarla, para ver si en efecto sí se va a respetar este formato que le estoy diciendo. Ya se bajó la instancia. Y una vez, la manera correcta de levantar una instancia, ya la bajamos. Para levantarla es startup, no mount. ¿Sale? Cuando nosotros levantamos con startup, no mount, déjenme levantarle, subirle un poco las letras para que lo vean hacia atrás. Fuente 4. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Sale. Y una vez vamos a adelantarle a los capítulos de administración. Cuando nosotros damos de baja una base de datos, tenemos varias formas de darla de baja. Una de ellas es shutdown immediate. Shutdown immediate significa que voy a desconectar a todos los que estén desconectados para dar de baja la base. No me importa si no se han desconectado, si están vigentes sus conexiones. Pero todas las transacciones sí las cierro de manera adecuada. Es decir, si ustedes tienen alguna transacción a la cual no le han dado commit, cuando yo le dé shutdown immediate, en ese momento yo le voy a dar rollback a su transacción. Y entonces yo los voy a cancelar y los voy a sacar de la sesión y entonces voy a bajar la base de datos. Hay otro shutdown. Shutdown normal. Shutdown transaccional. Shutdown immediate. Y shutdown abort. En normal, para que yo dé de baja la base de datos me tengo que esperar a que todas las conexiones terminen, es decir, que ustedes solitos se salgan. Si no se salen, es que ahí se queda esperando hasta que se les antoje salirse. Shutdown transaccional no espera a que todos se salgan, pero sí espera a que todas las transacciones concluyan, ya sea con commit o rollback. Es decir, si ustedes están conectados y ejecutan una transacción y no le han dado commit, entonces en ese momento shutdown transaccional se va a esperar hasta que ustedes le den commit o que le den rollback o que se salga para que se haga rollback automático. Shutdown immediate no se espera a que ustedes se salgan. Él corta todas las conexiones, no deja que se conecten nuevas conexiones y la da de baja. Y shutdown abort pues es control botonazo.
¿Sale? Shutdown abort es agarrar y prácticamente desconectarla casi, ¿no? No es malo. Les voy a subir, yo creo que al rato mañana, un ejemplo de una base productiva real, de la migración que estábamos haciendo en la mañana, donde nos mandó un error porque se llenaron los archivos de log. Vamos a platicar sobre esos archivos más adelante. Se llaman los archive logs, donde se va registrando todas las transacciones que se van haciendo. Se llenó el espacio. Se llena el espacio, la base colapsa, y en el momento que colapsa, pues hay que darle ya mantenimiento. Hay que entrar a darle ese mantenimiento para poderla levantar de inmediato. Y en el momento que le damos shutdown immediate, se queda pasmada la base de datos. Es decir, como ya se generó una inconsistencia en la base de datos, ya se quedó pasmada. Ya ni avanza ni baja. Ahí se quedó atorada. Y nosotros tenemos que restablecerla. Entonces, para restablecerla, lo que se hace, lo que se hizo fue ejecutar shutdown abort. Entonces tú dices, oye, pero si el shutdown abort es el control botonazo, entonces ¿en qué momento se hace consistente la base de datos? En el momento que nosotros la levantamos. Cuando la levantamos, lo que no hizo acá, lo va a hacer en el momento de que le damos el startup. ¿Sale? Entonces estas son las formas para dar de baja. Ahora las formas para dar de alta una base de datos, para subir es startup. Disculpa, en el shutdown normal, dijiste que te perdón. En el shutdown normal, espero a que todas las conexiones salgan solitas. Sin dejar entrar ya. Ya no dejo entrar, pero sí espero a que las que ya están conectadas solitas se salgan. Ya que espero a que se salgan, entonces, ya que se salieron, entonces ahora sí comienzo a desmontar la base de datos. Ahorita vamos a ver ese otro proceso. Para levantar la base de datos, tenemos el comando startup. Startup la levanta por completo desde abajo hasta arriba. ¿Cuáles son esos pasos de abajo hasta arriba? Tenemos nosotros aquí el shutdown. Después de aquí pasamos a un estado que se llama no mount. Después de aquí pasamos a un estado que se llama mount. Y al final pasamos a un estado que se llama open. Entonces, nosotros estamos en shutdown. ¿Qué sucede cuando pasamos a no mount? Voy a poner el dibujo aquí. Tenemos aquí el shutdown. Ya está apagada nuestra base de datos. Tenemos aquí el no mount. Tenemos aquí el mount. Y tenemos aquí el open. De una vez es importante que vayamos entendiendo cómo funciona la base de datos por los errores que les puedan ir surgiendo en su ambiente. Shutdown está completamente apagada, ¿no? Cuando pasamos de shutdown a no mount, en este momento se abre el archivo de configuración de parámetros. En este archivo SP file viene todos los parámetros que le pusimos a la base de datos cuando nosotros la instalamos. Ese SP file es muy delicado porque es el archivo con el cual agarra la base de datos, la instancia. Vamos a platicar más adelante que es una instancia. De una vez, ¿no? Tenemos la arquitectura de Oracle. Tenemos la base de datos, que son estructuras de almacenamiento, es decir, nuestros discos, nuestros data files. Eso es una base de datos. Un conjunto de estructuras de almacenamiento. Pueden ser discos de almacenamiento. Conjunto de estructuras de almacenamiento es una base de datos. No es Excel. ¿Vale? Y una instancia es un conjunto de estructuras de procesos y conjunto de estructuras de memoria. Esto es una instancia.
Y todo esto es un sistema manejador de base de datos básico. ¿Vale? Entonces, un sistema manejador de base de datos básico se compone de una instancia y de una base de datos. Una base de datos es un conjunto de estructuras de almacenamiento y una instancia es un conjunto de estructuras de procesos y un conjunto de estructuras de memoria. ¿Sale? Cuando nosotros levantamos, que decimos levantamos la base de datos, en realidad no, es un término erróneo. Lo correcto es levantamos la instancia. Levantamos la instancia porque la base ahí está. La base de datos son estructuras de almacenamiento, son nuestros discos, nuestro arreglo de discos que tenemos ahí en nuestro site. Ese es nuestro conjunto de estructuras de almacenamiento. Más adelante en el de administración vamos a profundizar en toda la estructura física y lógica para ver cómo se mapean de la base de datos al sistema operativo. Y la instancia es el software. Es ese software que nos permite a nosotros subir, bajar, conectarnos, tirar consultas y demás. Aquí hay una gran cantidad de memoria que ya cuando entremos al de administración vamos a ver todo lo que nos tenemos que aprender ahí. ¿Sale? Entonces, lo que levantamos o lo que bajamos es la instancia. Esta instancia es un software. Es un software que le agarra y cuando le damos el startup, por ejemplo, dice el software, a ver, ¿cuánta memoria quieres que agarre? De toda la que tú tienes. Y tú le dices, vete al archivo de parámetros en el SP file y ahí hay un parámetro que se llama memoria. Y ahí te digo cuánto es lo que tienes que agarrar. ¿Se acuerdan que cuando instalamos les configuramos una cantidad de memoria? SGA y una flash recovery area. Entonces agarra y dice, esa memoria que tú le pusiste cuando me instalaste es de tanto y aquí lo dice en el SP file, entonces esa es la que yo voy a agarrar del sistema operativo de tu máquina. Entonces, cuando ustedes levantan el servicio de Oracle o le dan startup, en ese momento aparta la memoria RAM, la aparta para él y tú ya no, tu máquina ya no la puede usar. Si tú la quieres utilizar, pues tienes que bajarla o apagar ese servicio. Entonces, si ustedes quieren optimizar su máquina ahorita que instalaron el Oracle, pues tendrían que apagar el servicio de la base de datos para que les liberara esa memoria que él ya apartó. Entonces dice, ok, ¿cuántos procesos quieres que se conecten a la base de datos? ¿Cuántos clientes quieres que te permita que se conecten? Pues vete al archivo SP file y ahí te especifiqué cuando te instalé cuántos vas a permitir que se conecten. Entonces viene al SP file y dice, ok. Y así todos los parámetros de configuración los agarra la instancia y los revisa en el SP file. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos SP file? No sabe qué hacer, no va a levantar jamás. Va a agarrar y te va a decir, no tienes archivo de parámetros y no levanta tu instancia. Como tu BIOS. Entonces te das cuenta que necesitas el SP file y si no tenemos backups del SP file, pues ya estamos fritos. Hay dos opciones para recuperar que vamos a ver más adelante, porque este es un archivo binario. Es un archivo binario que llega y lo lee, es un programa pues. Pero nosotros podemos pasar de un archivo de texto tal cual, así con los parámetros así en líneas de texto, podemos convertirlo a un binario para que sea automática a la hora de que lo vayamos a levantar. O bien, si nosotros lo tenemos en texto, podemos levantar la instancia con startup, pero indicándole aquí como parámetro el SP file en modo texto. ¿Sale? Entonces, ya aprendimos cómo bajar la base de datos. Ya aprendimos que es un sistema manejador de base de datos básico en Oracle. Una estructura de procesos, de memoria y una estructura de almacenamiento. Ya entendimos que la instancia es esto de acá arriba. Que la instancia es lo que nosotros subimos y bajamos. La instancia es lo que nos permite a nosotros pasar a la base de datos. Primero tenemos que pasar por la instancia. ¿Sale? Ahora, ya aprendimos que la instancia utiliza el archivo SP file que trae todos los parámetros de configuración para poder levantar la base de datos, para poder echar a andar todo esto.
Ahora, ya aprendimos que si no tenemos este archivo, pues estamos en problemas porque no va a levantar la instancia. ¿Sale? Entonces, en el momento que yo paso de shutdown a no mount, en ese momento abro este archivo. Voy, busco ese archivo, lo leo y entonces arranco con todos los parámetros que me estás diciendo. No. El listener está acá. El listener es un chismoso, ¿no? Ese está acá. Es un demonio, como los de Linux. Y tu cliente está acá. Tú estás acá. Tu SQL Plus o tu TOAD está acá. El listener, ¿en qué puerta está escuchando? El 1521, si es que se lo puse, es el default, ¿no? Entonces tú pasas, el cliente pasa por el listener. ¿Sale? El listener es el cadenero del antro, ¿no? Cuando vamos al antro está un cadenero ahí, en la puerta 1521. Y entonces el cadenero dice, a ver, vas a pasar, órale, pásate. Pasas al antro. ¿Y quién te recibe? El capitán, ¿no? Te recibe un capitán. Bueno, se van a un antro más o menos, ¿no? Porque si no, pues ahí en Tacuba, pues no, ¿verdad? Entonces te recibe el capitán. ¿Cómo se llama? Server Process. Entonces te recibe el capitán y después ¿qué hace el cadenero? Ya que te dejó con el capitán, se regresa, ¿no? ¿Y qué te dice? Ahí se entienden. Entonces regresa el listener otra vez de chismoso a atender a otros clientes. Y el server process y el cliente ya iniciaron una sesión. ¿Sale? Cuando el cliente se conecta con el listener hablamos de una conexión. Pero cuando ya el cadenero nos dejó con el capitán, ya nosotros estamos haciendo una sesión. En ese momento el capitán dice, pues dame la palabra clave para que puedas entrar al antro de mala muerte, que es tu usuario y tu password, ¿no? Ese lo valida el capitán, no lo valida el cadenero. Entonces en ese momento dice, a ver, dame tu usuario y tu password, si es válido, sale, vas a pasar a la instancia. Entras a la instancia. Cuando entras a la instancia, te asigno una memoria a ti como usuario. ¿Qué te asigna el capitán? Una mesa, ¿no? Te dice aquí, a ver, ahí está tu mesa. Y como es un servicio de servidor dedicado, ¿se acuerdan? Es un servicio VIP. Entonces nos da una mesa para nosotros solitos. Es decir, nos da nuestra memoria para nosotros solitos, que de una vez, ya que vamos entonados, se llama PGA, Program Global Area. Nos da nuestra mesa, nuestros recursos. Y entonces llega, el capitán te dejó ahí, en tu mesa. Y ahora, ¿quién te atiende? El mesero, ¿no? El mesero te dice, ¿qué quieres, no? Pues enchiladitas, ¿quieres un whisky? ¿Quieres una chela? ¿Qué te sirvo? Entonces aquí están muchos meseros y son todos esta estructura de procesos. Esa estructura de procesos que son los que están jalando, yendo y trayendo la información y las cosas. Tú le dices, mira, quiero unas enchiladas. ¿Sale? Un select asterisco from employees. Y entonces dice uno de los procesos, ok, a ver, espérame, porque para eso tengo que bajar a la cocina para traerlas. Es decir, tengo que bajar a la base de datos para traer esa información y necesito la autorización del capitán. Capitán, quiere que le traigamos un select asterisco from employees. Entonces agarra el server process, los saca y te los deja. Dice, ahí están, que te siga atendiendo mi chalán. Entonces dice, lo tenemos en memoria, porque ya nos puso nuestras enchiladas aquí, ¿verdad? En memoria. Y entonces ya están en memoria. Y entonces tú dices, ahora quiero ordenarlos. Ese es el select asterisco from employees, quiero ordenarlos, quiero mis enchiladas, en vez de estar así, las voy a partir, ¿no? Las voy a ordenar en forma descendente. Entonces aquí agarras y las ordenas en forma descendente, con tu memoria de acá, aquí en tu mesa.
¿Sale? Ahora, ya que esto sucede, pues ya el server process se regresa y en el momento que se requiera, pues otra vez tiene que venir a atender a ayudar a los meseros, porque esa es su chamba, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya estamos entendiendo poco a poco cómo está funcionando la estructura. Todo esto es del capítulo de administración, pero es momento que ya nos vayamos involucrando para ir entendiendo todo. ¿Sale? Entonces, ya aprendimos, ya tenemos una idea más o menos, ¿no? Básica, ya cuando lleguemos a administración lo vamos a ver a profundidad, tanto que ya ni hacemos SQLs, pero ya tenemos una manera básica. Entonces, estamos en Startup No Mount. Abrimos el SP file, en ese momento ya la instancia ya levantó. Entonces, en ese momento van a ver que su servicio está en ejecución. Si se van ahorita en Windows, en Services MSC, ya el servicio ORCL o IPN está arriba. Ya se levantó la instancia. Ya el server process está escuchando, está esperando a que el cadenero le pase clientes. ¿Sale? Después, nosotros podemos pasar al siguiente estado que se llama mount. Es decir, vamos a montar la base de datos, se le llama de manera vulgar. Vamos a montar la base de datos. ¿Qué sucede cuando montamos la base de datos? Aquí se apartaron los recursos y la configuración. ¿Sale? Ahora yo puedo tener varios usuarios. Puedo tener el usuario HR, el esquema HR, que es una cantidad de objetos. Puedo tener al usuario, no sé, alumno, que es otra cantidad de objetos, otra cantidad de tablas. Cada esquema tiene su estructura de tablas, ¿no? Esa estructura que veíamos con el comando describe, ¿se acuerdan? Tipo de dato, cuántos campos, longitud y todos esos parámetros. Esos metadatos se almacenan en unos archivos que se le llaman control files. Los control files son esos archivos que guardan todos los metadatos de nuestros esquemas. ¿Sale? Entonces, en el momento que nosotros pasamos de no mount a mount, abrimos los control files y le dices a la instancia, mira, ya tienes tus recursos, ahora te voy a decir qué tablas y qué objetos son los que vamos a usar. Y la instancia dice, pues sí, pero pues a ver, dime, ¿dónde está esa información? Ahí te va. Vienen estos archivos, control files. Viene la descripción. Cada registro es una descripción de algún objeto. Entonces la instancia dice, mira, en tus control files dice que tú tienes al esquema HR y que tiene la tabla tal y de tal tipo de datos, todos los metadatos. ¿Sale? Entonces, si nosotros levantamos la base y nos dice, error, no se pudo montar la base de datos. ¿Qué es lo que está mal? Los control files. En ese momento, de manera inmediata, decir, los control files tienen un problema, porque no los pudo abrir, la instancia no los puede abrir. O hace falta un control file, o ya está corrupto, o algo le hicieron. ¿Sale? Entonces ahí vamos nosotros a buscar los respaldos, subimos los control files, los respaldamos, los reemplazamos y entonces levantamos otra vez y ahora dice, ya pasó por no mount, entonces ya leí el archivo SP file, ya pasé a mount, entonces ya leí los control files y aquí, tómala. No se puede abrir la base de datos. Cuando nosotros abrimos la base de datos, abrimos los archivos data files. En este momento es cuando abrimos estos archivos de acá, donde se almacena la carnita, ¿no? Es decir, toda la información, los datos como tal. Entonces, si ustedes quieren robar una base de datos y se llevan los data files, pero no se llevan los control files, nunca la van a poder abrir. O si se llevan los control files y no los data files, pues nada más llevan la estructura, ni siquiera la van a poder, no van a tener datos. Siempre hay que robarse los dos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren migrar de un ambiente a otro, pues se tienen que llevar los dos archivos, control files y data files, los ponen y en el momento que levanten la base los va a agarrar y los va a abrir y ahora ahí está, ¿no? ¿Y esos dos archivos los tienes en la base de datos? Así es, aquí están. ¿Quieren verlos? De una vez le pueden poner show parameter. Bueno, ahorita que la levantemos, vemos la ruta, ¿no? Hay un parámetro. Entonces,
ya sabemos el proceso que sigue una base de datos cuando la levantamos. ¿Sale? Pero estos son nada más hacia abajo, no sé cualquier base de datos. No, Oracle. Oracle nada más. Los demás, quién sabe, ¿no? Oye, ¿qué? Ahí el file system, entonces, ¿dónde está el data file? Así es. El file system es una ruta que dice C:/Oracle $product 2.11. no sé qué $Horadata o cualquier ruta no sé users .data file base. ¿Vale? Entonces, si ustedes buscan estos archivos en una ruta, ahí los van a encontrar. Database file, es DBF. ¿Vale? Y entonces cuando se corrompen, tú los extraes de un... Un respaldo. Cuando estos son las tareas de un DBA muy recurrentes. Alguno de estos se corrompe y por eso la instancia no levanta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a un respaldo y lo buscamos y lo traemos, o con comandos lo recuperamos. Ahí es donde a veces el arte, ¿no?, del DBA, a veces hay muchas formas de recuperarlos o restaurarlos. Entonces, si no comprendemos todo el proceso, pues ejecutamos comandos a lo loco, ¿no? Entonces, ya que lo respaldas, si lo tienes respaldado, lo vas a poder recuperar rápido. Pero si no, ¿qué vas a hacer, no? Por ejemplo, si no tienes backups, pues ¿qué vas a hacer, no? Entonces hay otras formas, por medio de los online redo logs, que vamos a ver más adelante. Ya en el de administración se ve todo esto a profundidad. ¿Sale? Entonces ese es el proceso para dar de alta. Ahora, ¿cómo se hace a nivel de comandos? Ya bajamos la base de datos. Para levantarla, para leer el archivo SP file, startup, no mount. En ese momento, la base de datos va, busca y vean, mira, ¿cuánta memoria quieres? ¿Cuánta memoria me dijiste que agarrara toda esta? ¿Sale? En el de administración vamos a ver cada una de esas memorias y vamos a ver qué hace. Entonces, para revisar el status de la base de datos, se lee status from vipecitos instance. Y ahí nos dice, la base de datos fue iniciada. Es decir, está en no mount. ¿Sale? Ahora el siguiente paso es alter database mount. Móntamela. ¿Qué archivos voy a abrir? Los control files. Estos son mis esquemas, estos son mis metadatos que están en los control files. Ábrelos. Si todo está bien, la instancia los abre. Para consultar el status, otra vez se lee status from vipecitos instance. ¿Vale? ¿Y ahora qué dice? ¿Cuál es el status? Montada. Entonces, ya que está montada, ¿ahora qué sigue? Abrirla. ¿Abrir qué? Data files. Los data files. Abrir los data files para que todos los usuarios se puedan conectar y los puedan ver. Es decir, ¿a quién se los abres? Pues se los abro a todos los usuarios, para que todos los usuarios los puedan ver. Alter database open. Entonces, si los data files están bien y no están corruptos y no hace falta información, ya está abierta la base de datos. ¿Cómo consultamos? Se lee status from vipecitos instance. ¿Cómo está? Abierta. Nuestra base de datos está abierta. Si está abierta, ya todo el mundo se puede conectar. Si no está abierta, nadie se va a poder conectar. ¿Sale? Entonces ya reiniciamos la base de datos con el objetivo de que nosotros queremos o modificamos el parámetro alter session en el SDI format, porque queremos el formato desde el inicio, si se acuerdan, regresando al objetivo, ¿no? El objetivo de hacer todo esto fue que nosotros queremos que el formato de la fecha sea el que le indicamos. Y como nos explicaron las tres formas de cambiar un parámetro de sistema, y lo hicimos a nivel SP file, significa que ahorita que reiniciamos la instancia lo debe de leer. ¿Y qué sucede con este parámetro en especial? Que lo revisamos y no es así.
otra vez tiene el formato de siempre. Entonces aquí viene un problema en donde tú dices, oye, pero es que yo no quiero estar ejecutando a cada rato el comando alter system, alter session. Yo necesito pues, que ya sea. Entonces lo tenemos que idear porque no se puede desde así. Este parámetro, de hecho, en la biparameter nos dice, si nosotros buscamos en la biparameter, select, asterisco, from, ciclos, parameter, way, ahí está, reiniciamos, hay que reconectarnos, nos reconectamos, where, name, like, name, aquí está en el select format y nos dice, vean, dice que este es el que debe demostrar, pero ¿por qué? Porque lo está haciendo desde el TOAD. Vean, el TOAD o los manejadores, las aplicaciones que se conectan, ya trae ese comandito. Trae ese comandito de manera interna para que en el momento que tú te conectas, lo ejecuta. ¿Sale? Por eso es que aquí nosotros vemos el formato y acá lo vemos distinto. El SQL Plus es crudo. Ahí no trae ninguna herramienta adicional. Y en el TOAD, de manera interna, trae ese parámetro. ¿Sale? Pero vamos a ver, aquí recordando cómo usar esta vista, dice, ¿es un valor por default? No. ¿Es modificable? Sí, sí lo puedes modificar. ¿Lo puedes modificar a nivel de sistema? No. Falso. ¿Lo puedes modificar a nivel de instancia? No. Falso. ¿Lo puedes modificar a nivel de sesión? Sí. ¿Sale? Entonces, lo que hicimos fue en vano, porque desde aquí nos está diciendo que no se puede modificar a nivel SP5. ¿Sale? Entonces, desde ahí hay que ver antes de modificar un parámetro, esa es la importancia de conocer esta vista. Antes de modificar un parámetro hay que venirnos a esta vista y decir, ok, a ver, ¿se puede modificar? No, pues ya, ¿para qué le haces, no? Pero si sí se puede, entonces ya, ok, ya lo modificas. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? ¿Qué se les ocurriría? El TOAD, por ejemplo, dijo, bueno, pues yo te meto el comando cada que tú arranques el TOAD y de manera automática lo hace. Pero en SQL Plus, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Una máscara? ¿Cómo? Esto convirtiendo el formato a una cadena de texto y de la cadena de texto con una máscara. O sea, ejecutar el alter session o usar la máscara dentro de los queries, ¿no? Pero yo quiero que cada que yo inicie ya traiga yo un formato que yo haya elegido. Tendré que ir en un control file. Modificar algún control file, no. Antes de que antes de que levante la base, no. A ver, ¿qué se les ocurriría? Yo necesito que cada que inicie el SQL Plus o me conecte, me ejecute ese comando o bien me dé ese formato en especial. Es a nivel de sistema, ¿no? En vez de sesión. Eso fue lo que intentamos hacer ahorita. ¿Pero cuál era el comando de sesión? ¿El que era memoria? No, el alter session es a nivel de sesión, o sea, siempre es a nivel de sesión, ¿no? ¿Y si fuera por instancia? Por instancia. ¿También es lo mismo que en el sistema? Es lo que intentamos hacer ahorita, modificar el SP file, no funcionó. O sea, sí se ejecutó a nivel de SP file, pero cuando reiniciamos la instancia, pues no lo respetó. Un trigger, exactamente. Un trigger ¿qué es un disparador que te permite a ti hacer algo cuando tú quieras, cuando se repita cierto evento. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cuál es el workaround para este problema? Se genera un trigger en el cual le indicamos antes de que cuando te conectes, pero antes de que me lo abras, ejecuta este comando.
Entonces de esa manera, cada que tú abras el ya lo vas a tener configurado, pero es una configuración adicional, es un truco ahí que pues en base a la experiencia y demás se hizo y se desarrolló y ya después se difundió entre la gente, ¿no? ¿Cuál es ese trigger? Vamos a ver si traigo aquí el comandito. Aquí está. Este es el trigger, anótenlo. Y ahora sí vamos a ponerle el que creemos que es. Es este formato. Lo tenía como RR. ¿Qué significa RR, chavos? Más así. A 2 dígitos el año. Es a 4, pero el RR lo que me hace es irme dependiendo del siglo, ¿no? Dependiendo del siglo en el que estoy y dependiendo la fecha que le estoy pasando. Por ahí algunos de sus compañeros, de hecho a ti, no sé si te acuerdas que te pasó cuando ejecutamos los comandos de fechas que nos daba 0014. No nos los detectaba porque el RR no estaba bien ahí puesto, ¿no? Entonces déjenme cambiar la lista. Copienlo. ¿Sí? Un execute y un execute immediate. No, para el Ah, ok. Trátalo, inténtalo con el execute. inmediato. O con el execute. El execute immediate es para PLSQL para dinámico. Es decir, con el execute immediate lo que haces es, dentro de un bloque PLSQL, tú tienes una cadena de texto. Entonces tú le dices, execute immediate significa, esta cadena de texto transfórmamela en un comando de SQL y ejecútamela. El execute immediate sirve para generar SQL dinámico. Y el execute normal sirve para ejecutar un proceso, un store procedure, una función, algún objeto de PLSQL. Y el call sirve también para llamar un store procedure. ¿Sí? 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 ¿Es el que es como el presidente del sistema? No, ese este DBMS Session sí es un paquete del sistema. Todos los que dicen DBMS significa un paquete del sistema. Los que ya han programado en PLSQL pues ya se lo saben, ¿no? Pero voy a comentarlo para los que no. Datos es un repositorio de objetos. Dentro de ese repositorio de objetos pueden tener triggers, pueden tener funciones,
pueden tener store procedures. Y si tú quieres invocar a alguno de estos objetos, lo puedes hacer con el comando execute, la abreviación exec, con el call, y el nombre de cualquiera de estos, execute sp, por ejemplo. Entonces ya lo ejecutas. Si trae parámetros, pues le pasas sus parámetros. Ahora, tú puedes tener varios programas encapsulados, así como en Java. Ya ven que encapsulan ustedes en paquetes las clases. Tienen clases, las encapsulan en un paquetito, y hasta arriba, en su NetBeans o en su Eclipse, pues se ven como directorios, ¿no? Bueno, aquí en PLSQL, tú puedes encapsular esto en un package. Entonces, el package, por ejemplo, se llama mi package, ¿no? Si tú quieres llamar ahora al trigger de mi package, pues tienes que ponerle aquí, por ejemplo, exec, mi package, punto, y lo que quieres llamar, el trigger, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, de esa manera es como se encapsulan los procesos. Todos los que dicen dbms, ms-algo, son package del sistema. Que esos package del sistema traen o tienen muchos procesos, store procedures, funciones, etc. ¿Vale? Resuelven muchísimas cosas estos DBMS. Vamos a ver más adelante. Todo lo que hacen las interfaces gráficas se ejecutan paquetitos. Entonces, por eso ahí estamos usando este paquetito, el package DBMS session, y su función setea el NLS. Recibe como parámetro cuál de los NLS quieres dar formato. Pues el NLS date format. ¿Qué le quieres poner? Esos son los parámetros que recibe esta función. ¿Por qué lleva doble comilla? Porque es cadena aquí adentro. Dentro de los parámetros lo programaron para que tú definieras las comillas así. ¿Vale? Nosotros podríamos crearlo, ¿no? Nosotros buscar una manera en el cual el parámetro que le estamos poniendo pues sea o distinto tipo de dato, ¿no? Inclusive, ¿no? O buscar una estrategia. Aquí, pues en especial lo programaron así para que recibiera este parámetro como un varchar, pero adentro como un string, con doble comillita. ¿Vale? Entonces, si lo ejecutan, ahí está. Entonces estamos diciendo con el trigger, antes de que te logues a la base de datos, es decir, te conectas, pero antes de que te logues, ejecuta este formato. Entonces de esa forma nos salimos, nos conectamos. Ahora sí ya tenemos nuestro formato. Ahora ya nos aparece la hora, ¿no? ¿Vale? Y ya en cualquier momento que nos salgamos, si nos volvemos a conectar, select sysdate, ahí está. Ahora sí ya se respeta. ¿Sale?
Ahora hay otras vistas que se las quiero igual enseñar, donde viene información. Select asterisco from database properties, vienen también parámetros. Parámetros que les puede servir en algún momento. Ahora, hay otras vistas donde viene precisamente de acuerdo a esas modificaciones que hicimos con el scope, con la última opción del alter system. La NLS Database Parameter, por ejemplo, son parámetros a nivel base de datos. Parámetros a nivel de instancia. Parámetros a nivel de sesión. Ahí está, nivel de sesión. Vean, ahí está el formato que le di. El lenguaje de Mexican Language, Date Language. Todos los demás parámetros que vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Vale? ¿Ya tienen? ¿Esas son vistas o son tablas? Son vistas. Son vistas. Ponle una diagonal porque como es un PLSQL, chécate los sintaxis.